Buenas noches con todos y bueno, con cada uno de ustedes, colegas. En principio, quiero darle las gracias a Reader por la invitación y asimismo también hago extensivo el agradecimiento a esta casa de estudios, Udeápolis, que es una plataforma de capacitación constante en el rubro, en el campo del derecho y que además llega a muchísimas personas. Particularmente, considero nos permite interactuar al mismo tiempo con muchas personas de diferentes ciudades de nuestro país y, por qué no, también de otros países, facilitándonos, permitiéndonos el intercambio de conocimientos, de opiniones, de experiencias, de críticas, etc. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante titulado Expediente Fiscal o el manejo del expediente fiscal, que a título personal considero que está dirigido a dos contextos totalmente distintos. La primera de ellas es que está dirigido a aquellas personas que quizás actualmente vienen ejerciendo labores en entidades públicas jurisdiccionales como el Ministerio Público y bueno, ¿por qué no también el Poder Judicial? Debido a que estas personas tienen la obligación, tienen el deber de conocer a profundidad y con mayor minuciosidad sobre el tratamiento, el manejo del expediente fiscal. Esa es la única forma de coadyuvar de manera fructífera, de manera provechosa, de manera exitosa en la labor del señor fiscal, que es el titular de la acción penal, el que investiga un determinado caso. En el segundo contexto, esta pequeña charla también va a estar dirigido, por supuesto, a aquellas personas que quizás no pertenecen actualmente a ninguna institución, a ninguna entidad pública, pero que quizás que tienen como objeto o como meta en algún momento incursionar y laborar para estas entidades públicas. Y por supuesto, tienen que conocer no solo el organigrama de esta institución, como es el Ministerio Público, sino que además deben conocer las funciones específicas de un asistente administrativo, de un asistente en función fiscal, si cumplen las mismas funciones. Asimismo, también tienen que conocer las normativas internas por las cuales se rigen los funcionarios o operadores jurídicos del Ministerio Público. Creo que eso ya son temas que han venido tratando. El día de hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente al manejo del expediente fiscal, que a continuación vamos a iniciar, por supuesto, precisando cuál es la base legal, luego vamos a hacer precisiones generales del expediente fiscal y finalmente vamos a desarrollar ya el tema de fondo. Voy a ir compartiendo diapositivas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, mientras se va avanzando, pueden hacer las preguntas correspondientes. Y también me gusta hacer las conversaciones o las ponencias de manera dinámica en la que deben participar, ¿no? Porque para efectos de que exista una inmediación y no estar hablando solo a la pantalla, ¿correcto? Entonces, a ver, voy a compartir un par de diapositivas para que se me pueda entender de la mejor forma, porque la idea de este tipo de conversatorios es que salgamos de clase por lo menos aprendiendo algo, algo nuevo que quizás desconocemos o en todo caso actualizándonos. A ver, permítame un momento. Por favor, me indican si pueden visualizar de manera correcta las diapositivas. Sí, doctora, sí se puede visualizar precisiones generales. Muy bien, vamos. Soy un poco mala con la tecnología, pero vamos a tratar de trabajar de la mejor forma. Muy bien. La base legal o los preceptos legales que regulan el tratamiento y el manejo del expediente fiscal básicamente son dos. En principio tenemos el Código Procesal Penal, el mismo que en su artículo 134 regula el contenido del expediente fiscal. Por otro lado,
Tenemos el reglamento de la carpeta fiscal que ha sido aprobado por la Fiscalía de la Nación el 21 de junio del año 2006 a través de la resolución número 748/2016. En este reglamento se establece y se unifica además procedimientos básicos y sobre todo responsabilidades no solo en el manejo, sino también en la formación de la carpeta fiscal, que por supuesto siempre tiene que estar de acorde con las garantías del debido proceso. Estos dos preceptos legales nos van a servir para poder desarrollar el tema de fondo. El Código Procesal Penal, artículo 134, y el reglamento de la carpeta fiscal aprobado por la Fiscalía de la Nación. Véase ustedes que utilizan términos totalmente distintos. El Código Procesal Penal regula expediente fiscal, mientras que el reglamento de la carpeta fiscal hace mención, valga la redundancia, la nomenclatura de carpeta fiscal. Ahora bien, colegas, si nosotros nos remitimos al artículo 134 de nuestro Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que se utiliza el término expediente fiscal. No se hace mención ni se hace referencia al término o a la palabra carpeta fiscal, que es la denominación que habitualmente se utiliza en el Ministerio Público. Entonces, lo que debemos hacer o lo que debemos identificar es por qué razón o por qué motivo el Ministerio Público ha optado por denominar carpeta fiscal y no expediente fiscal, que es la denominación, la nomenclatura o el nombre correcto que deberíamos utilizar, porque nuestro Código Procesal Penal utiliza el término expediente fiscal. Sin embargo, colegas, he buscado información para efectos de conocer cuáles son las razones o los motivos por los cuales se cambia esta denominación y sinceramente no existe mucha información. Sin embargo, he encontrado algunos artículos donde nos mencionan que este cambio es básicamente por lo siguiente. Dicen que el término expediente está vinculado con el sistema procesal inquisitivo o mixto con incidencia inquisitiva de Código de Procedimientos Penales, en el que predomina, como nosotros lo sabemos muy bien, la escrituralidad de las actuaciones. Diferente a nuestro actual modelo, a nuestro modelo acusatorio, cuya principal característica es la oralidad. Entonces, lo que se puede entender o lo que se puede inferir de estas apreciaciones es que este cambio de denominación se da básicamente por una cultura organizacional con la idea de que no todo lo que se incorpore en los actuados va a ser llevado a juicio, sino únicamente aquello que cumpla con los fines de acreditación. Por esa razón es que se divide la carpeta en principal y en carpeta auxiliar. Entonces, como vuelvo a repetir, no existe un dato motivado, razonado, en el que nos explique por qué razón la Fiscalía de la Nación aprueba un reglamento utilizando el término carpeta fiscal y no siguiendo los lineamientos que establece nuestro Código Procesal Penal que regula el término expediente fiscal. Sin embargo, precisan que este cambio es básicamente por cultura organizacional. Pero si ustedes son sumamente legalistas, técnicos, pueden utilizar el expediente fiscal. Pero lo cierto y real es que en la práctica, por lo menos en las dependencias de las fiscalías a las que he acudido, en las que tengo la oportunidad de defender, todo el mundo utiliza el término carpeta fiscal. En realidad, ambas denominaciones son pasibles de utilizar, pero como vuelvo a repetir, si ustedes son legalistas y quieren alinearse a los parámetros que dice la ley, el término correcto sería expediente fiscal. Ahora bien, tenemos que saber o tenemos que identificar qué es el expediente fiscal o la carpeta fiscal. Tenemos que partir por la definición. Y para ello, nuevamente nos tenemos que remitir al artículo 134 del Código Procesal Penal. En este artículo se precisa que el expediente fiscal es un instrumento que sirve para la documentación de las actuaciones de la investigación. Por otro lado, el artículo 4 del reglamento de la carpeta fiscal aprobado por la Fiscalía de la Nación
nos dice que la carpeta fiscal es el instrumento técnico de trabajo que se abre para la documentación de las actuaciones de la investigación. Si ustedes se dan cuenta, el Código Procesal Penal y el reglamento tienen definiciones similares, donde nos dice que es un instrumento de trabajo. Entonces, a partir de estas definiciones o de estos alcances que eso nos da, debemos tener nuestra propia definición para entenderlo de manera más clara, de manera más sencilla, de manera más concreta y que además sea un término que se nos quede en la cabeza. Entonces, por ejemplo, he propuesto una definición que la carpeta o el expediente fiscal es una herramienta o un instrumento que sirve de apoyo para que el fiscal documente de manera cronológica y además ordenada todos los actos procesales que realice durante la investigación de un determinado caso o delito. Entonces, ¿qué es el expediente o carpeta fiscal? Fácil, un instrumento o una herramienta de apoyo para que el fiscal pueda documentar de manera ordenada y cronológica todos los actos de investigación que recabe en el interín de un proceso de investigación. Ahora bien, teniendo ya claro qué es el expediente o la carpeta fiscal, tenemos que empezar por identificar cómo se clasifica este expediente o esta carpeta fiscal. Y por supuesto, hay que seguir lo que nos establece el reglamento. El reglamento precisa que la carpeta fiscal se clasifica en principal y en un cuaderno auxiliar, en una carpeta auxiliar o un expediente auxiliar. ¿Correcto? Ahora bien, identifiquemos qué cosas contiene la carpeta principal y para ello tenemos que ubicarnos en el artículo 134 de nuestro Código Procesal Penal, que seguramente ya se nos va a quedar en la cabeza, y también el artículo 4 del reglamento de la carpeta fiscal. En estos dos instrumentos, en estos dos preceptos legales, nos precisa que dentro de la carpeta principal obligatoriamente tiene que documentarse la denuncia. Recuerden ustedes que la denuncia puede ser formulada por el propio agraviado o por comunicación de la Policía Nacional o también puede ser de oficio, tomando de referencia quizás las noticias periodísticas o pues denuncias anónimas o también pueden ser las denuncias por acción popular, etc. Entonces, esta denuncia obligatoriamente tiene que documentarse dentro de la carpeta principal. Asimismo, nos precisa que también debe incorporarse o debe documentarse dentro de la carpeta principal el informe policial de ser el caso. Recordemos, estimados colegas, que la Fiscalía trabaja de manera coordinada, de manera concatenada con la Policía Nacional. Y hay casos en los que la Fiscalía emite una disposición fiscal y ordena al efectivo policial, al instructor, realizar diligencias. Y bajo esa disposición, el efectivo policial realiza los actos de investigación dispuestos en la disposición fiscal y culminado con las mismas, tiene que entregar esa información a la Fiscalía. Y para ello tiene que hacerlo a través de un informe. Entonces, ese informe debe anexarse o debe documentarse dentro de la carpeta fiscal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en casos de crimen organizado. En casos de crimen organizado son policías especializados quienes se encargan de las investigaciones, de realizar las óbices, ¿no? De seguimiento, vigilancia y conforme avanza o conforme recopilen información de la investigación de un determinado caso, de una determinada criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas, de extorsión, etcétera, tiene que poner a conocimiento de la Fiscalía del avance de esta investigación. Y ese informe policial también tiene que ir documentada dentro de la carpeta fiscal principal. Asimismo, también nos dice que deben incorporarse en esta carpeta las diligencias de investigación que se hubiera ejecutado o dispuesto a ejecutar.
Por ejemplo, aquí también se pueden incorporar las declaraciones de los investigados, la declaración del agraviado o agraviados, declaración de los testigos, la recopilación incluso de documentos, certificado médico, reconocimientos, el certificado de dosaje etílico, etcétera. Todas esas diligencias que se han dispuesto a realizar o que ya se han realizado, igual tiene que ir documentada dentro de la carpeta principal. Asimismo, también nos dicen que forman parte de esta carpeta los documentos obtenidos. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Estas fiscalías, cuando toman el conocimiento de un determinado caso o la investigación de un caso, pongamos por ejemplo colusión, peculado, etcétera, cualquier delito especial, para efectos de armar su teoría del caso e investigar, tiene que solicitar a las entidades públicas, en este caso municipalidades, gobiernos regionales, UGEL, etcétera, toda documentación que les sirva para efectos de afianzar su investigación, como por ejemplo solicitar el expediente de contratación, el comprobante de pago o quizás el ROF, el MOF, las directivas o las ordenanzas que manejen estas entidades. Y toda esa información que le proporcionen estas entidades públicas tienen que ser también incorporadas o documentadas dentro de la carpeta principal. Asimismo, también el reglamento nos precisa que debe o que forma parte de la carpeta principal los dictámenes periciales realizados. Y dependiendo del caso que investigue la Fiscalía, puede ordenar realizar pericias civiles, pericias contables, pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, pericias dactiloscópicas, una pericia antropométrica, antropológica, etcétera. Todo tipo de pericias que se realice en el interín de un proceso de investigación, igual tienen que documentarse dentro de esta carpeta principal. Asimismo, también deben documentarse las actas levantadas. Dentro de las actas tenemos, por ejemplo, el acta de levantamiento del cadáver, tenemos el acta de inspecciones, el acta de registro de personas, el acta de allanamiento, el acta de incautación. Todas esas documentales igual van a la carpeta principal. Y por supuesto también las disposiciones que emita la Fiscalía, de manera ordenada, de manera cronológica, desde la disposición número 1 hasta la última disposición que le permita emitir durante el interín de una investigación. En el mismo sentido, también forman parte de la carpeta principal todas las providencias que emite el despacho fiscal. Se entiende partiendo de la providencia número 1 hasta la última providencia que se emita de manera cronológica y además ordenada y debidamente foliada. Asimismo, también dicen que forman parte de la carpeta principal los requerimientos formulados por el Ministerio Público. ¿Y qué tipo de requerimientos, según este reglamento, deben formar parte de la carpeta principal? Puede ser, por ejemplo, el requerimiento mixto, que puede ser requerimiento de acusación o de sobreseimiento, que el fiscal emite el pronunciamiento de fondo cuando ya ha concluido la investigación. Concluye la investigación y determina si presenta una acusación mixta, acusación y sobreseimiento, o solo presenta un requerimiento de acusación o en su defecto un requerimiento de sobreseimiento. Pero asimismo también el reglamento nos dice que dentro de esta carpeta principal además tienen que precisarse todos los requerimientos. Eso significa que, por ejemplo, el requerimiento de prisión preventiva, el requerimiento de detención preliminar, etcétera, deben ir incorporados en esta carpeta principal. Por otro lado, también nos dice que forman parte de esta carpeta principal, por supuesto, las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria. Por ejemplo, ante el requerimiento de prisión preventiva o detención domiciliaria o ante un requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones o del secreto bancario, etcétera, el juez de investigación preparatoria que controla la actuación del Ministerio Público tiene que emitir una decisión, tiene que darle una respuesta positiva o negativa. Entonces, esas resoluciones también deben ir dentro de la carpeta principal.
Y toda documentación útil a los fines de la investigación también deben formar parte de la carpeta principal. Y ojo, estas documentales son las que se remiten al juez de investigación preparatoria cuando éste lo requiera en un determinado caso, ya sea para llevar a cabo una debida diligencia, alguna audiencia o para efectos de cotejo, etcétera. Esta carpeta principal con el contenido que se ha precisado y entre otros elementos importantes son las que pueden ser puestos a disposición del juez de investigación preparatoria. Por otro lado, estimados colegas, tenemos la carpeta auxiliar. Y el reglamento nos dice que la carpeta auxiliar está compuesta por documentos e instrumentos de trabajo como por ejemplo formatos, resúmenes, cédulas de notificaciones, oficios, cargos, copias, informes de hipótesis y estrategias de trabajo relacionados con la investigación y con el proceso, entre otros. Y ojo, estas documentales se conservan en la Fiscalía para fines de trabajo fiscal y verificación de los actos procesales realizados. ¿Qué significa? Que en la carpeta auxiliar básicamente es como de apoyo a lo principal y estas quedan a libre albedrío y custodia netamente de la fiscalía, ¿no? Porque la fiscalía al iniciar la investigación de un determinado caso tiene una teoría del caso, tiene una estrategia y bajo ese contexto pueden realizar trabajos, hipótesis, resúmenes, anotaciones, etcétera, y todo ello va en la carpeta auxiliar que queda bajo discrecionalidad netamente de la fiscalía, mientras que la carpeta principal sí es pasible de conocimiento de los sujetos procesales. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, los que quizás trabajan en el Ministerio Público, pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando uno acude a esta institución a hacer lectura de la carpeta, solicita la carpeta principal, pero también la carpeta auxiliar. Supongamos que en la carpeta principal está la disposición de formalización de la investigación preparatoria y en esta disposición se ha señalado diversas diligencias y además se vienen llevando a cabo estas diligencias. Sin embargo, uno se da con la sorpresa que esa disposición no ha sido notificada ni al correo electrónico ni al domicilio procesal. Entonces, para efectos de no solicitar, o para efectos, perdón, de solicitar la nulidad de las diligencias que quizás se hayan realizado sin notificar al abogado defensor, entonces tenemos que remitirnos al cuaderno auxiliar, porque en el cuaderno auxiliar están las cédulas de notificaciones y los cargos que nos van a permitir verificar si esa disposición de formalización de la investigación preparatoria ha sido debidamente diligenciada, notificada a todos los sujetos procesales. Entonces, ese es el cuaderno auxiliar que sirve de apoyo para la carpeta principal. Seguimos. ¿Cómo se realiza el registro y apertura de la carpeta fiscal o del expediente fiscal, como lo quieran llamar? Y sobre todo, ¿quién lo realiza? Para dar respuesta a esto, debemos remitirnos al artículo 6 del reglamento de la carpeta fiscal. En este reglamento nos establece que la denuncia debe ser presentada, en principio, a la oficina de mesa de partes. En la oficina de mesa de partes, la persona que se encarga de hacer el registro en el sistema de gestión fiscal es el asistente administrativo. No menciona asistente en función fiscal ni quien haga las veces de secretario fiscal, sino en este reglamento nos dice que la denuncia se presenta a mesa de partes y en mesa de partes el asistente administrativo registra esta denuncia en el sistema de gestión fiscal. ¿Y para qué se hace el registro? Con la finalidad de darle un número de caso para efectos de ubicación. Y en este registro pues se consigna el número de caso, se consigna a las personas denunciadas, al agraviado y el delito que se viene investigando. ¿Correcto? Una vez dispuesta este registro, el asistente administrativo lo que tiene que hacer es hacer la impresión de esa carátula, de esa imagen que ustedes pueden ver y que seguramente los que han ido al despacho, perdón, a la fiscalía han podido verificar que, por ejemplo, el tomo 1 o el cuaderno principal 1 siempre tiene esa carátula.
y esa carátula nos dan los datos importantes de los investigados, de los agraviados y sobre todo del número de casos, ¿correcto? Entonces, hace la impresión de esta carátula y adjuntando la denuncia, tiene que comunicar al fiscal provincial coordinador o al fiscal provincial, porque hay muchos distritos fiscales que no tienen un fiscal coordinador. Entonces, si no hay un fiscal coordinador, tiene que correr traslado al fiscal provincial. Y el fiscal provincial o el fiscal coordinador, cuando toma conocimiento de esta denuncia y el registro correspondiente, lo que hace es redistribuir o asignar al fiscal adjunto o al mismo fiscal provincial que va a ser el encargado de investigar ese caso. Entonces, si se dan cuenta, ese es el periplo para efectos de registrar la denuncia y también asignar el número de caso y también al fiscal que será el encargado de llevar adelante esta investigación. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Quiero saber si me están escuchando. Yo estoy hablando, pero como todo está en silencio, no sé si me están escuchando, hay alguna falla, por favor, a ver si hasta el momento tienen alguna duda, no sé, al menos una señal de que están ahí, de que están presentes. En el chat, doctora, se encuentran los participantes. Ah, Ahí, ya, ya, perfecto. Bien, seguimos entonces. ¿Quién es el responsable de la custodia de la carpeta o el expediente fiscal? Según el reglamento de la carpeta fiscal, nos dice que pueden ser tres: el asistente administrativo, el asistente en función fiscal o quien haga las veces de secretario fiscal. Ambos son responsables del manejo, de la custodia, del registro de este expediente o de esta carpeta fiscal. Entonces, el responsable ya sabemos, o el asistente administrativo, o el asistente en función fiscal, o quien haga las veces de secretario fiscal. Son responsables del manejo y custodia. Ahora bien, ¿qué se entiende o qué es custodiar? ¿Qué es custodia? Para ello, tenemos que remitirnos a la Real Academia Española. Y la Real Academia Española nos dice que custodia es la acción y efecto de custodiar. En consecuencia, custodiar significa guardar algo con cuidado y vigilancia. Eso significa que el asistente administrativo o el asistente en función fiscal tiene que tener la debida diligencia, el debido cuidado en la custodia del expediente o la carpeta fiscal. ¿Correcto? Porque esa es su responsabilidad. Ni siquiera es el fiscal, es el asistente administrativo o el asistente en función fiscal. Ahora bien, si esto es así, cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Se entregará al fiscal cuando éste lo solicite la carpeta, pese a que él no es responsable de la custodia? Por supuesto que sí, lógicamente. Quien direcciona la investigación, quien delimita los hechos materia de investigación o de imputación es el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. Por supuesto, si él pide la carpeta fiscal para el análisis o para realizar las diligencias, etcétera, el asistente administrativo tiene que facilitarle, por supuesto, por sentido común, por lógica. Sin embargo, dice el reglamento que ésta debe registrarse, debe anotarse no solo en el sistema informático, sino también en cualquier otro mecanismo que le sea mucho más viable y proactivo para el asistente administrativo. Sí se le puede facilitar, pero tú que eres responsable de la custodia, tienes que asegurarte en hacer el registro de que estás otorgando en custodia provisionalmente al señor fiscal, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa si se pierde o se extravía la carpeta o el expediente fiscal? ¿Quién es el responsable? Según el reglamento, el responsable sería el asistente administrativo o el asistente en función fiscal, pero no el fiscal propiamente. Entonces, es muy importante que esta persona que tiene esa prerrogativa, que tiene esa obligación de hacer la custodia del expediente fiscal, deba tomar las previsiones necesarias, para efectos de cautelar y evitar ulteriores responsabilidades.
Entonces, si se le asigna a un fiscal, de manera diligente, el asistente administrativo debe hacer la anotación correctiva, incluso eh, anotar la cantidad de folios que se le está proporcionando para efectos de que más adelante, en caso de que falte alguna actuación procesal, pues no exista ningún cuestionamiento a su labor de custodia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a precisar cuáles son las responsabilidades específicas de la persona que custodia esta carpeta fiscal. El reglamento nos dice lo siguiente. Primero, deberá mantenerlas, dice, inventariadas y bajo las medidas de seguridad necesarias. Nos precisan las medidas de seguridad necesarias, como dije anteriormente, con mucha cautela para efectos de evitar cualquier extravío del expediente fiscal. Y inventariadas también para efectos de que les sirva de manera ordenada y cronológica la ubicación de las carpetas o los expedientes fiscales. Dice también tiene la responsabilidad de mantenerla debidamente foliada. Esta no debe exceder de 200 folios por cada cuaderno. Eso está en el artículo 12 del mismo reglamento. Y esto en la práctica, colegas, a veces no se cumple. Los mismos servidores, los mismos trabajadores de estas entidades públicas no cumplen lo que establece sus propios reglamentos. Esa es la verdad. Por ejemplo, hace poco he asumido la defensa de una persona investigada en la Fiscalía Especializada de Corrupción contra el Poder, que básicamente está enfocado a investigar al expresidente Castillo y otras personas. Y en esta Fiscalía Especializada, cuando solicité la copia de la carpeta fiscal, hice el pago, me dijeron 150 tomos, entonces, atendiendo a lo que establece este reglamento, se entiende que cada tomo o cada cuaderno consta de 200 folios, no debería exceder más, porque así lo establece su propio reglamento. Pero lo cierto es que en la práctica no lo cumple. Y me di con la sorpresa que un tomo o una carpeta tenía más de 400 folios. Por eso digo que los mismos trabajadores, los mismos servidores, no cumplen lo que establecen en sus reglamentos aprobados por la Fiscalía de la Nación. Entonces uno, creyendo que un tomo o una carpeta tiene 200 folios, hace el pago correspondiente. Pero luego, al momento de que se te va a entregar las copias, te hacen la observación y te dicen no te alcanzó porque en el tomo uno había 400. Entonces, ¿eso es responsabilidad del abogado o eso es responsabilidad de los trabajadores encargados del manejo del expediente fiscal? Lógicamente, es responsabilidad del funcionario. Entonces, a veces se dan ese tipo de circunstancias cuando se incumplen los parámetros o los lineamientos que nos establece nuestras directivas o la ley, ¿correcto? Muy bien, entonces es importante ceñirnos en todo caso a lo que establece los reglamentos, sobre todo en este caso del Ministerio Público, ¿no? Otra de las responsabilidades del asistente es lo siguiente, dice que en caso de traslado interno de la carpeta deberá comunicarlo al fiscal para que éste ordene el traslado. Por ejemplo, hay casos grandes, por ejemplo, de crimen organizado, que en un despacho fiscal no se da abasto el titular, el que tiene el caso. Entonces tiene que pedir apoyo a los fiscales adjuntos, ¿no? Del mismo despacho quizás. Entonces, para efectos de coadyuvar en ese trabajo, tiene que trasladarse una determinada carpeta fiscal quizás a otro despacho, a otro fiscal con el fin de apoyar en algún requerimiento, en alguna proyección, etc. Entonces, el encargado de la custodia, del manejo del expediente fiscal, que en este caso es el asistente administrativo, puede hacer el traslado siempre y cuando lo autorice el fiscal. Y esta autorización además debe estar registrado en el sistema informático de gestión fiscal. Y además debe precisarse el tiempo en la que se va a hacer la devolución de la carpeta, la custodia provisional sobre quién recae y también su ubicación, en donde se encuentre. Esto va a permitir, estimados colegas, para efectos de evitar cualquier responsabilidad de sanción ante la pérdida o ante el extravío de la carpeta o el expediente fiscal.
Porque si no se hace el registro de trasladar un expediente o una carpeta a otro despacho fiscal, por ejemplo, en caso de pérdida, la responsabilidad siempre va a recaer ante el asistente administrativo. Entonces, para evitar ese tipo de falencias, siempre hay que ceñirnos a lo que nos dice el reglamento, hacer las anotaciones correctivas, hacer las anotaciones dentro del sistema informático. Otra de las responsabilidades del asistente administrativo o el asistente en función fiscal dice que cuando la carpeta sea proporcionada, perdón, para su lectura a los sujetos procesales, deberá consignar dicha información en el sistema, nos vuelvo a repetir, en el sistema, precisando el nombre del fiscal o asistente en función fiscal, asistente administrativo o quien haga las veces de secretario responsable de la autorización, el día, la hora y el tiempo por el cual se le concede. Dice que la carpeta fiscal es proporcionada para la lectura de los sujetos procesales. La pregunta es, el- si un testigo, pongamos un determinado caso X, se llama a un testigo a declarar respecto a los hechos, y este testigo acude al llamado de la fiscalía y dice, bueno, señor fiscal, antes de brindar mi declaración, por favor, permítame hacer lectura del expediente fiscal. Frente a este contexto, el asistente administrativo o el asistente en función fiscal puede permitir a este testigo hacer lectura de esta carpeta, de este expediente fiscal. ¿Qué creen ustedes, colegas? A ver, por lo menos para interactuar, alguno de ustedes que quiera participar. ¿Un testigo tendrá derecho de hacer la lectura de la carpeta fiscal? ¿El asistente administrativo podrá darle ese acceso? ¿Alguien que quiera participar? No, doctora, al finalizar las preguntas por audio. En este momento, Ah, ok, ok, interactuar. ok. Bueno. Me imagino que sí tienen conocimiento al respecto, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno hace la lectura de la carpeta fiscal solo está permitido a los sujetos procesales y los testigos pues no son sujetos procesales. Recuerden que los sujetos procesales que tienen acceso a la lectura de la carpeta es, bueno, el órgano jurisdiccional, en este caso el juez, el Ministerio Público, el investigado y su abogado defensor y bueno, también el agraviado y su abogado si en caso se haya apersonado al caso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya sabemos quién es el responsable de la custodia del expediente o la carpeta fiscal. También ya sabemos cuáles son las responsabilidades específicas de esta persona encargada de la custodia de los expedientes. ¿Correcto? Todas ellas están plasmadas en el reglamento aprobado por la Fiscalía de la Nación. Seguimos. ¿Puede el fiscal o el asistente llevarse la carpeta fiscal? Bueno, vamos a empezar por el asistente. ¿Puede el asistente llevarse la carpeta fiscal a casa? Según el artículo 16 del reglamento de la carpeta fiscal, nos dice que sí está permitido que el asistente en función fiscal pueda llevarse la carpeta a casa, pero previa autorización del fiscal. Y además debe quedar constancia de dicha autorización en el sistema informático. ¿Qué significa, por ejemplo, llega un viernes, el asistente en función fiscal le dice, señor fiscal, por favor, quiero llevarme las carpetas para avanzar el fin de semana en la proyección de un requerimiento, de un análisis, etc. Entonces, según este reglamento, según el artículo 16, sí está permitido, pero tiene que ser previa autorización del fiscal a cargo de la investigación y además que esa autorización debe quedar en constancia y además debe ser registrado en el sistema informático del manejo de expediente fiscal. Ahora, la otra pregunta que surge es, ¿puede el fiscal, que no tiene la calidad de custodia de la carpeta, llevarse esta a su casa?
El artículo 16 igual nos dice que sí, también está permitido que el fiscal se lleve la carpeta fiscal a casa, pero esta ya tiene que ser autorizada por el fiscal provincial, por un tema de jerarquía, ¿no? Por el fiscal provincial. Y además dice, tiene que ser supervisada por el asistente y debe quedar constancia de dicha autorización en el sistema informático. Miren, un dato importante. El fiscal adjunto, supongamos, el encargado de la investigación de un determinado caso, quiere avanzar un fin de semana en su casa, entonces tiene que pedir autorización al fiscal provincial. Y esta autorización, el encargado de la custodia, tiene que ser registrada. Es decir, además tiene que supervisar. ¿Y de qué manera el asistente administrativo supervisa este accionar, esta autorización? Bueno, si el fiscal adjunto se lleva la carpeta fiscal a casa para efectos de avanzar con el trabajo o cualquier otra diligencia que él desee realizar, entonces lo que se tiene que hacer es, principio, anotar en el sistema informático, por ejemplo, cuántos tomos o cuántas carpetas están saliendo de la fiscalía y cada carpeta, cuántos folios consta. Y de ser posible que cuando haga la devolución de estas carpetas, verificar que las mismas se encuentren en el mismo estado y no se haya traspapelado una o dos o tres folios, porque recuerden que ante la falta de estas piezas, siempre va a recaer en responsabilidad del asistente, que es el encargado de la custodia, conforme a lo que establece su propio reglamento o su propia directiva de esta entidad pública. ¿Correcto? Entonces, sí está permitido llevarse a casa, pero recuerden, previa autorización, y esta autorización debe ser registrada en el sistema informático. Seguimos. La carpeta fiscal o el expediente fiscal se puede recomponer. El artículo 21 del reglamento de la carpeta fiscal nos dice que ante la destrucción, ante la pérdida o ante la sustracción de la carpeta fiscal o de alguna pieza importante de esta carpeta, el fiscal sí tiene esa facultad, esa prerrogativa de disponer su recomposición. ¿Y de qué manera se da esta recomposición? Bueno, a través de los siguientes lineamientos. Dice, se puede recomponer una carpeta o un expediente fiscal con la impresión de las piezas correspondientes de la carpeta electrónica. Respecto a la carpeta electrónica, recuerden que no se utiliza, o en todo caso no están instauradas a nivel nacional. Creo que algunas fiscalías manejan la carpeta electrónica, pero no todas, ¿correcto? Pero estas impresiones se pueden realizar también porque cada asistente administrativo maneja digamos, un archivo digital de todas las disposiciones o las providencias o de todos los actos que realice el fiscal en coordinación con el asistente. Entonces, la recomposición puede darse también por esa modalidad de hacer las impresiones de estos documentales o de estas documentales que se encuentran registradas de manera digital. Luego dice, también se puede recomponer con las copias certificadas que se hubieran expedido. O sea, hay carpetas fiscales principales, originales, pero que estas finalmente pueden ser sacadas en copias certificadas, quizás para custodia, para resguardo, que el mismo fiscal pueda ordenar al asistente administrativo, o el asistente administrativo, por un tema de diligencia, puede armar un expediente de respaldo, como por ejemplo las copias certificadas. Asimismo, también dice, se puede dar la recomposición de este expediente fiscal. Por ejemplo, en caso de inexistencia de copia certificada de los documentos, el fiscal dice, luego de constatar el contenido del documento faltante, dispondrá la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Por otro lado, también dice que cuando sea imposible obtener la copia de la actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto señalando el modo de realizarlo. Todos estos casos serán puestos en conocimiento del órgano disciplinario. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si no hay copias certificadas y es imposible recopilar las piezas procesales faltantes, etcétera,
el fiscal puede ordenar la renovación del acto, en otras palabras, realizar nuevamente las diligencias, pero por supuesto, esta recomposición tiene que ser debidamente motivada, debidamente justificada, para que todos los sujetos procesales pues tengan derecho quizás a cuestionar o en todo caso a adherirse a los lineamientos, atendiendo a la justificación o a la motivación que el fiscal tenga bien precisar, pero esta circunstancia de recomposición es para salvaguardar el desarrollo de una investigación. Sin embargo, este hecho siempre va a ser puesto a conocimiento del órgano encargado de sanciones, con este caso el órgano disciplinario, con la finalidad de quizás en algún momento, si encuentran la responsabilidad del encargado de la custodia, pueda sancionarlo, o amonestarlo o suspenderlo dependiendo del grado de responsabilidad en la que haya incurrido esta persona encargada del cuidado. Por otro lado, también tenemos, según el reglamento, que las carpetas o el expediente fiscal se pueden ordenar teniendo en consideración los siguientes criterios: por orden, por utilidad y por funcionalidad. Este reglamento da ciertos lineamientos, da ciertas directrices para que el fiscal, con la finalidad de que maneje de manera más ordenada o quizás de manera más cronológica, su expediente fiscal, le facilita estos lineamientos. Dice, puedes tener tu carpeta fiscal ya sea por orden, por utilidad y funcionalidad. Por orden, nos dice que las piezas de la carpeta se deben agregar sucesivamente, siguiendo la disposición que el fiscal estime más funcional, lo que incluye la posibilidad de organizarlo en varios cuadernos, los cuales deberán ser foliados correlativamente. Es decir, por ejemplo, las disposiciones, requerimientos, providencias tendrán una numeración correlativa. En la práctica, por ejemplo, hay muchos despachos fiscales que son muy organizados, muy disciplinados en todo sentido, y les facilita quizás el trabajo y crean cuadernos o incidentes. Y, por ejemplo, hay un cuaderno única y exclusivamente para todas las disposiciones, desde la disposición 1 hasta la disposición última, con las fechas ordenadas de manera cronológica. También tienen otro incidente que la misma Fiscalía maneja, por ejemplo, de todas las providencias que emita la Fiscalía, desde la providencia 1 hasta la última, igual de manera correlativa y de manera cronológica. En el mismo sentido, los oficios. Entonces, por un tema de orden, por un tema de orden del Ministerio Público, pueden crear incidentes, pero estos incidentes o estos cuadernos, aparte, por supuesto, del cuaderno principal, tienen que estar debidamente foliados de manera correlativa. Por otro lado, también dicen que se puede ordenar teniendo en consideración la utilidad, y en este caso solo deben agregarse las piezas que sean apropiadas a los fines de la investigación, considerando la oralidad del proceso. Por ejemplo, ante el requerimiento de prisión preventiva, lo que se va a discutir en esa audiencia es básicamente los presupuestos de la prisión preventiva. Entonces, se puede crear un cuaderno, un incidente del requerimiento propiamente y de todos los elementos de convicción que van a ser materia de oralización, de debate, de valoración, etc. Y además, en ese mismo cuaderno también podría anexarse de todos los escritos que presenten los abogados para efectos de que las mismas sean materia de debate en una audiencia de prisión preventiva. Entonces, por un tema de orden y por un tema de utilidad, se pueden generar este tipo de incidentes, pero siempre foliados de manera ordenada y correlativa. Y finalmente nos dice que también se puede clasificar teniendo en consideración la funcionalidad. Dentro de la funcionalidad dice la organización de las piezas procesales que pueden tratarse por asunto, por tipo de actuación o contenidos que faciliten el manejo de la carpeta. Los demás documentos no útiles para dicho fin permanecen en la carpeta auxiliar. Recuerden que en la carpeta principal, como les dije anteriormente, deben ir consignadas todas las actuaciones del Ministerio Público de manera ordenada, de manera cronológica. Pero por un tema de orden, por un tema de utilidad, por un tema de funcionalidad,
puede también crearse incidencias para efectos de que le sea mucho más fácil el trabajo del señor fiscal, ¿correcto? Y los documentos que no formen parte útil o importante para la teoría del caso, estas siempre van a ir como apoyo, como respaldo en la carpeta auxiliar. Derecho a la obtención de las copias. Para esto, estimados colegas, tenemos que remitirnos obligatoriamente al artículo 84 de nuestro Código Procesal Penal, donde regula los derechos y deberes del abogado defensor, en el cual, en el numeral 7, precisa que el abogado tiene derecho a acceder al expediente fiscal para informarse del proceso, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. En el mismo sentido, el artículo 18 del reglamento de la carpeta fiscal que hemos venido tocando en este tema nos dice que los sujetos procesales podrán solicitar copias simples o certificadas de las actuaciones de la carpeta fiscal, ya sea original o llamada también principal. ¿Correcto? Entonces, la solicitud es dirigida al fiscal quien tiene pues el caso, ¿no? El encargado de la investigación. Y a esta, en este escrito de solicitud debe adjuntarse obligatoriamente el comprobante de pago establecido en el TUPA. Recuerden que a la fecha se ha hecho la modificatoria del TUPA del Ministerio Público y ya se pueden solicitar copias físicas, copias digitales o copias certificadas. Estaba anteriormente regulado copias físicas y copias certificadas, pero no estaban contempladas las copias digitales. A raíz de la pandemia, que todos estábamos trabajando desde casa, solicitábamos las copias digitales, pero atendiendo a las normativas del derecho administrativo, entre otras, cuando se trataban de copias digitales y al no estar regulada además en el TUPA del Ministerio Público, solicitábamos la exoneración del pago por estas copias. Entonces, la Fiscalía nos tenía que proporcionar, porque no estaba reglamentado dentro de su TUPA, el pago para solicitar las copias digitales, entiéndese, copias con remisión al correo electrónico, a través de un USB, etc. Entonces, a raíz de la pandemia y ya cuando se fue instaurando el trabajo presencial, se hizo esta modificatoria porque había un inconveniente, había muchos problemas porque habían carpetas que no estaban quizás todas digitalizadas y era un trabajo adicional para el Ministerio Público. Entonces, entiendo que bajo esa postura se hace la modificatoria del TUPA y se incorpora ya el pago para la obtención de copias digitales. Pero lo curioso es que en esta modificatoria, para la obtención de las copias digitales, el pago era bastante alto, 50 céntimos por hoja, y por la obtención de copias físicas, 10 céntimos. Entonces, lógicamente, todas las personas investigadas iban a solicitar las copias físicas, que a mí me parece mucho más engorroso que entregar las copias digitales. Pero bueno, luego se ha hecho otra modificatoria y ahora creo que el costo ha bajado a 30 céntimos. Pero lo cierto es que cualquier sujeto procesal puede acudir al Ministerio Público y solicitar las copias dirigidas al fiscal que tiene el cargo, el caso, y adjuntar el comprobante de pago. Y la persona encargada de entregar estas carpetas o estas copias es el asistente en función fiscal, el asistente administrativo o quien haga las veces de secretario fiscal. Muchas gracias. Creo que esos son los puntos más importantes respecto al expediente fiscal. Si ustedes tienen alguna pregunta, podemos seguir conversando. A ver, Reider, ¿me escuchas? Sí, doctora, le Ah, escuchamos muy bien. bien. Estimados colegas, en estos momentos ya saben la misma modalidad, tener activo su cámara y damos pase a una pregunta por estudiante. Ya saben, debidamente sentados. ¿Ok? Tengan en cuenta, cada uno de nuestros participantes tienen que tener activo su cámara, debidamente sentados, y es una pregunta en la sesión. Adelante, estimado Larry, puede realizar una pregunta. Gracias. Larry, te escuchamos. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido. Sí, sí, gracias. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta sería, ¿qué sistemas utiliza el Ministerio Público para el funcionamiento
de todos sus documentos. El Gracias. sistema, bien. ¿Me indicas, Reader, para responder? ¿Cómo se activan los audios? ¿O puedo...? No, yo activo los audios, doctora. Ah, ok. Usted está a Bien, una pregunta de un participante. sí. Según el reglamento, o bueno, también lo que se maneja en el Ministerio Público, es el sistema de gestión fiscal. Es un sistema ya establecido dentro de esta institución donde se hace el registro, ¿no? de las denuncias, se hace el registro de estas carpetas, incluso con la finalidad de contabilizar los plazos, ¿no? Porque recuerden que los procesos de investigación se rigen por plazos. Entonces, es el sistema de gestión fiscal básicamente, estimado colega. Muchas gracias. Estimado Rey Melchor, una pregunta, por favor, sé preciso. Adelante. Ok, buenas noches, doctora. Muy interesante la clase. ¿Qué tal? Quisiera Gracias. saber si hay algún tipo de responsabilidad que en el asistente, porque a veces los asistentes los rotan, ¿no? Están un tiempo con un fiscal, después lo pasan al otro fiscal. He sabido que el asistente se encuentra con que no hay un cargo de notificación y esta notificación ha sucedido hace un año. Entonces, como se da cuenta que en la carpeta auxiliar no está el cargo de la notificación, mediante un oficio solicitan a la central de notificaciones que le entreguen el cargo. Y obviamente la central de notificaciones no almacena cédulas diligenciadas ni sin diligenciar. Ahora bien, aquí obviamente hay una falla. Quisiera saber quién falla, el fiscal, el asistente administrativo o el notificador. Hace un año que no está la cédula. Bueno, en realidad considero que hay responsabilidad solidaria. Primero porque la fiscalía, el persecutor de la acción penal, entiendo que emite una disposición fiscal, por ejemplo, señalando una determinada diligencia, ¿correcto? Y esta disposición tiene que ser notificado a todos los sujetos procesales, pero la notificación pues no lo hace el fiscal, ¿no? La notificación lo hace Central de Notificaciones. Entonces, el asistente administrativo corre traslado a Central de Notificaciones para efectos de viabilizar la notificación. Ahora bien, si no hay devolución del cargo, lógicamente es responsabilidad del Ministerio Público y del asistente administrativo además, porque no hacen el impulso de la misma. Para efectos de saber si una determinada disposición ha sido debidamente emplazada, notificada, me urge tener el cargo de notificación o la cédula de recepción de notificación. Entonces, si ha pasado un año y nadie ha hecho cuestionamientos de la misma, entiendo que ahí acarrea responsabilidad tanto del fiscal, el asistente administrativo y además de la persona encargada de Central de Notificaciones, porque Central de Notificaciones tiene un personal que hace la notificación, la diligencia, pero los cargos tienen que ser remitidos al despacho fiscal, para efectos de que el despacho fiscal haga un control de la debida diligencia o notificación de las disposiciones que emita su despacho. Considero que serían los tres, estimado colega. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Leticia. Estimada Leticia, una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches, doctora. El tema que yo tengo es el siguiente. Estoy llevando un caso de homicidio simple, pero el fiscal de la Sexta Fiscalía Segundo Despacho dice a quien resulte responsable. Entonces yo tengo inconveniente porque me dicen que como mi testigo, que estoy representando al testigo, no está en calidad de denunciado, entonces no me pueden emitir ninguna carpeta fiscal. Pero como dice la denuncia, a quien resulte responsable. Y el tema es de que este señor es el conductor de una casa de reposo por la cual un señor se tiró del edificio y murió, del segundo al primero. Entonces yo tengo ese inconveniente. Y en ese caso, ¿cómo haría? Porque a mí me han hecho el favor de mostrarme a vista la carpeta fiscal. Entonces tengo esa restricción. ¿Qué podría hacer en ese caso? Ah, usted me dice que representa al testigo. Lo cierto, colega, es que, bueno, si nos tenemos que alinear a lo que nos dice nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que las únicas personas que tienen acceso a la carpeta fiscal, ya sea para hacer la lectura o solicitar la copia de la misma, solamente son los sujetos procesales y el testigo no tiene la calidad de sujeto procesal.
Pero puede darse la situación que pues, quizás a raíz o como consecuencia de la declaración que pueda brindar el despacho fiscal pueda cambiar más adelante su calificación jurídica y ya cambiaría a ser investigado. Entonces, en ese contexto quizás sí puede tener pues acceso a la carpeta fiscal. Pero hasta el momento no hay por lo menos ningún dispositivo legal, ninguna directiva donde establezca que el testigo tenga derecho a la lectura de la carpeta fiscal o en su defecto a solicitar la copia de las mismas. Así es. Excelente, doctora. Estimados participantes, tengan en cuenta que todavía vamos una hora. Recuerden, son 2 horas de ponencia, así que aprovechen estos momentos para interactuar con nuestra docente. O doctora, ¿algo tendría que agregar? Primero que no estaba parametrado con las horas, pero ya lo tendré en cuenta para una próxima. Pero bueno, podemos ir conversando en todo caso. Los que trabajan, por ejemplo, en la fiscalía, quizás quieran acotar algo, alguna consulta. Creo que son las personas idóneas que conocen mejor el manejo interno del Ministerio Público, aunque como digo, porque esto es una crítica de las experiencias que he vivido como litigante, es que a veces los mismos operadores pues no cumplen las normativas y ahí viene el problema, porque hay muchas directivas, hay muchos reglamentos, pero ni los mismos trabajadores estoy seguro que conocen a profundidad estos temas. Entonces, bueno, a ver si alguien que trabaja en el Ministerio Público pueda hacer alguna reflexión o alguna consulta que tengan. Adelante. Muchas gracias, doctora. Estimados participantes, tenemos a 3 que están con levantado la manito, pero ya saben la modalidad. Tienen que tener activo su cámara, si no, no doy pase a ninguno. Nayeli, buenas noches. Adelante, por favor, puedes realizar tu pregunta. Sí, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? Claro, sí, perfecto. Ante todo, muchas gracias, felicidades por la clase, ha sido bastante entendible, se ha podido comprender cada puntito específico acerca del manejo de un expediente fiscal y como usted también lo manejó, como usted también lo dijo, a veces hay esa confusión con la carpeta fiscal y el expediente. En mi caso, yo tengo dos dudas y también una que había visto en el chat que me interesó mucho. Si bien es cierto, en una parte usted había dicho de que supongamos que ya sea el asistente en función fiscal o administrativo, quien tenga la custodia de la carpeta fiscal, yo tengo entendido que si la pierde, si comete una negligencia, pues se le da una sanción disciplinaria. Pero, ¿qué pasaría si supongamos le pasa eso a un cesigrista o a un voluntario? Porque en mi caso yo soy voluntaria y como se sabe, pues cada año hay cesigristas. ¿Y qué pasa? Y yo veo a veces que por la carga que hay en la fiscalía, a veces le otorgan, le ayudan como apoyo, ¿no? El cesigrista y el voluntario. ¿Quién tendría la responsabilidad en este caso? En este caso sería el asistente a quien le está apoyando el cesigrista o cómo sería en esa situación. Bien, a ver, en principio la carga laboral no es una excusa para avasallar lo que dicen las directivas. Eh, Ni el voluntariado, ni el cesigrista, ni el practicante puede asumir responsabilidades que le compete única y exclusivamente al servidor público. En este caso, según el reglamento aprobado por la Fiscalía de la Nación, es bastante clara. La única persona encargada de la custodia es el responsable de cautelar, de cuidarla, de reservarla como corresponde. Y es el asistente administrativo o el asistente en función fiscal. Ahora bien, si esta persona que tiene esa obligación, ese deber de cuidado del expediente fiscal, le ha facilitado al cesigrista o al practicante con la finalidad de que esta persona coadyuve con el trabajo, pues de manera responsable y de manera diligente, como lo he precisado, tiene que constar en acta. Y además, este préstamo tiene que ser netamente supervisado.
Entonces, en el supuesto de que se extravíe algún expediente fiscal, el órgano disciplinario no se va a ir contra el cesigrista, no se va a ir contra el practicante, tiene que ir contra el funcionario que tiene ese deber especial de custodia. Y ese deber especial de custodia lo tiene única y exclusivamente o el asistente administrativo o el asistente en función fiscal. Luego les hice mención también que puede hacerse el traslado de la carpeta fiscal a otro despacho e incluso les precisé que el mismo fiscal puede llevarse además el expediente a casa. Pero estas circunstancias tienen que ser debidamente supervisadas y deben ser anotadas para que, por ejemplo, en el momento de que se pierda esta carpeta fiscal a la persona a quien se la autorizó, entonces eso sirva de resguardo, de respaldo, que la pérdida de ese expediente no se dio dentro de las facultades del asistente administrativo, sino de la persona a quien se le dio la custodia provisionalmente. Entonces, muy importante que el asistente administrativo, en cumplimiento de sus funciones y sobre todo de respaldo, haga las anotaciones correspondientes y lo registre dentro del sistema informático que maneja el Ministerio Público. Y así se estaría evitando cualquier responsabilidad o cualquier sanción por parte del órgano de control. Ujú. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Abigail. Ya saben, estimados participantes, sí o sí, requisito de tener activo cámara, si no, lamentablemente no hay pase a lo que es el aula. Estimada Abigail, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Ahora, por ejemplo, he escuchado que se ha implementado como que la casilla electrónica fiscal para poder notificar. ¿Podría brindarnos un poquito más sobre ese tema? Sí, bueno, claro, esa es bastante ventajosa en realidad, pero todavía no se ha implementado a nivel nacional, o al menos no se ha establecido todavía las directivas de qué manera se va a hacer estas notificaciones. Así que eso todavía tiene, para implementarse, falta bastante tiempo, porque no hay un mecanismo de qué manera se va a hacer este tipo de notificaciones. Entonces tienen que reglamentarse necesariamente con directivas para seguir los pasos, por supuesto. Ujú. Excelente, doctora. ¿Algún participante que quiera también interactuar? Recuerden, aprovechen ciertamente este tiempo con nuestra docente, porque luego nos quedamos con las preguntas y ya nadie te va a poder responder. Sí, pueden interactuar nuevamente los que han participado. ¿Ok? Nayeli, ¿cómo estás? Nuevamente, sí, no hay problema, puedes realizar tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad poder consultar, ¿no? Ante un especialista en ello. Bueno, viendo toda la explicación, a punto personal, también por el trayecto profesional que usted haya tenido, ¿usted qué considera o qué es lo que usted puede corroborar que hay en, por ejemplo, en la fiscalía? ¿Qué errores comunes cometen, no a manera de crítica, sino a manera de analizar los fallos que hacen estos funcionarios? Por ejemplo, el asistente administrativo o el asistente en función fiscal, para que en sí no haya una correcta organización, porque como he visto, mis compañeros muchas veces han tenido quejas siendo abogados, que a veces no se les da correctamente los números. Yo he visto que en ocasiones se saltan los folios de un número a otro que es extremo, o se pierden hojas, o hay una negligencia por parte pues, de los mismos asistentes que no le dan un auxilio o un apoyo eficiente, ¿no? Tanto al fiscal como también para los sujetos procesales que necesitan ponerse al día. ¿Cuál, ¿Cuáles ustedes creen que son esas falencias que se cometen para que como nosotros en próximos asistentes administrativos o estudiantes de derecho que estamos o también abogados, podemos prevenirlo al momento de postular a estas plazas? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Me ha hecho recordar las malas experiencias que he tenido, así que voy a compartirlas para que, como usted dice, bueno, en algún momento las personas que quizás deseen trabajar para estas instituciones públicas, pues cumplan su rol o sus funciones de la mejor manera posible y de esa manera también, pues, van a mejorar, van a facilitar el trabajo del señor fiscal. ¿Qué es lo que sucede?
Por eso hice una crítica, espero sea constructiva en principio, que los mismos funcionarios de esta entidad no cumplen lo que establecen sus reglamentos. Por ejemplo, cuando mi forma de trabajo es que si asumo un caso, la primera regla es ir al despacho fiscal, solicitar la carpeta fiscal para efectos de verificar la cantidad de folios y subsiguiente a ello solicitar la copia para hacer la lectura y el análisis correspondiente en mi despacho. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que asumo un caso en diligencias preliminares y en diligencias preliminares, por ejemplo, en delitos comunes o puede ser también de delitos de corrupción de funcionarios, está iniciando la etapa preliminar, pongamos dos meses, ¿no? Por ahí. Entonces, uno acude y la carpeta fiscal en principio no está foliada y la directiva te dice debidamente foliada. ¿Y cuál es el problema que me genera como abogada defensora? Que si yo quiero solicitar las copias, yo no sé qué cantidad hay exactamente. Y esa es una irresponsabilidad del funcionario encargado de cautelar este documento, este expediente fiscal, del asistente administrativo porque todo expediente fiscal debe estar debidamente foliado, porque nos va a facilitar el trabajo a todos, por ejemplo. El abogado que va verifica cuántos folios hay y de acuerdo a la cantidad de folios que tiene, solicita las copias. Y si no está foliada, el abogado tiene que hacer la observación y el asistente en ese momento tiene que ponerse a contar las hojas o foliarlas. Genera incertidumbre, genera, digamos, una desazón a las partes, por supuesto que sí. Otro tema. Tampoco cumplen con lo que establece el artículo 12 de esta directiva donde dice que el tomo 1 o la carpeta 1 debe constar máximo de 200 folios. Pero en la práctica no se da. No entiendo por qué no cumplen esa directiva, la verdad quisiera saberlo. Como les he dicho hace un momento, incluso en las fiscalías especializadas que se dedican a investigar a casos especiales. Una carpeta fiscal principal no consta de 200 folios, como dice su directiva. Tiene 400 folios. Entonces, eso también genera confusión al abogado, porque el abogado piensa que el operador, que estos trabajadores cumplen su reglamento y se entiende que si me dice hay 100 tomos, 200 tomos, yo saco la multiplicación por 200 folios y hago el pago respectivo para la misma. Sin embargo, llegado el momento, la realidad es que no, señora abogada, señorita abogada, le falta a usted porque el tomo 1, por ejemplo, tiene 400 folios. Entonces, eso genera también problema para los abogados defensores. Entonces, eso sería la crítica en todo caso, que los operadores o los funcionarios o los servidores encargados sobre todo del manejo del expediente fiscal deben cumplir sus funciones y la única forma de cumplir sus funciones es cumplir los lineamientos que establece el reglamento y sobre todo la ley, ¿no? El artículo 134 del Código Procesal Penal además establece qué piezas procesales o qué documentos debe contener la carpeta principal. Esa sería, bueno, mi mala experiencia entre otras, pero nos estamos enfocando en la carpeta fiscal. Y quien habla además es condescendiente. Yo no soy de las personas que va y empiezo a reclamar y cosas así. Pero si yo veo que hay una, digamos, hay una falta de proactividad, de diligencia del Ministerio Público y además las carpetas fiscales no están debidamente foliadas y aún así es intransigente y no me da las alternativas, entonces frente a ese caso, bueno, también hay que reaccionar, hay que hacer valer nuestros derechos, ¿no? Porque estamos en esa situación, digamos, de controversia por la negligencia del operador. Entonces, teniendo además la falta y que además sea displicente, por ejemplo, eso no significa que la otra parte esté de brazos cruzados, porque tranquilamente nosotros podríamos presentar una queja para que el órgano encargado pues pueda investigarlo, sancionarlo de ser el caso, ¿no? Porque al no cumplir este reglamento, quieras o no, están incumpliendo sus funciones. Y ese incumplimiento de funciones perjudica la labor no solo del fiscal, sino además también del abogado defensor. Ese es el tema. Ujú. Excelente. Doctora Leticia, adelante, por favor. Sí, lo que quería comentar es que ahora, por ejemplo, cuando se está haciendo las notificaciones, al momento de hacer el apersonamiento, lo que tenemos que hacer es primero señalar nuestro domicilio procesal, nuestro correo electrónico, nuestro número de celular y también si representamos a alguien, lo que también se suele hacer es señalar su domicilio real, su domicilio procesal, su correo electrónico
y su número de celular. Entonces la fiscalía tiene todos los mecanismos para poder notificar válidamente. Eso es lo que quería comentar, quería acotar. Ah, muy bien. Sí, sí, es correcto, es correcto. Lo cierto es que, por ejemplo, en ese punto, cuando el abogado defensor se apersona al despacho fiscal, y se entiende que desde el apersonamiento cualquier diligencia, cualquier providencia o cualquier disposición que se emita en el interín de un proceso de investigación tiene que ser notificado al abogado defensor debidamente apersonado. Ya no sería necesario al propio investigado. Por algo existe el tema de apersonamiento donde se consigna el correo electrónico, el domicilio procesal, etcétera. Entonces, se notificaría sí, al investigado a su domicilio real, siempre y cuando pues exista un escrito de renuncia, por ejemplo, de la defensa. Entonces, supongamos que el investigado desiste de la defensa o desiste de los servicios de un abogado defensor X y no apersona o este abogado no comunica a la fiscalía su renuncia, entonces la fiscalía de hecho no tiene conocimiento y según la documentación que tiene en el expediente, el abogado sigue siendo su abogado patrocinante. Entonces, frente a ese contexto, supongamos que más adelante existan alguna controversia por el tema de defensa, podría incluso iniciarse una sanción al abogado defensor, porque nosotros también somos pasibles de ser sanción, porque lo correcto y lo diligente de todo abogado es mi persona, pero si en algún momento el cliente desiste de mis servicios, tengo que ponerte a conocimiento a ti que yo estoy dejando la defensa para que la fiscalía ya opte por notificar al domicilio real del investigado con la finalidad de que éste designe un nuevo abogado defensor. Y así se evitaría pues de cualquier inconveniente en las partes, ¿no? Ujú. Excelente, doctora. A través de Facebook nos comenta un participante, ya que escuchó un comentario de uno de nuestros participantes a través de lo que es en el Zoom. ¿Qué responsabilidad recae del asistente en función fiscal de brindar información a un abogado que no es de la parte? Gracias. Bueno, lo cierto es que el expediente fiscal o la carpeta fiscal nos dice que las únicas personas que tienen acceso para la lectura, se entiende para conocer los hechos, para conocer el avance de la investigación, solo son las personas que se encuentran inmersas en la misma. Entonces, si el asistente brinda esa información de carácter reservado solamente para los sujetos procesales y brinda una información a una persona X, bueno, ahí incurriría responsabilidad definitivamente, que entiendo además dentro del contrato, el contrato administrativo que tiene este asistente, tiene además sus funciones específicas. Entonces, dentro de esas funciones es, por ejemplo, guardar la reserva del caso, ¿no? Entonces, si va a ir propalando información a personas ajenas a la investigación, incurriría en una falta. Sí, correcto. Excelente, doctora. Estimada Angie, buenas noches. Adelante, por favor, tu pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Mi consulta respecto del tema era sobre la numeración de la disposición, o bueno, no, si la numeración de las disposiciones son correlativas. Por ejemplo, del año 2023 se han emitido, ¿no?, 6 disposiciones. eh, la última disposición vendría a ser la 6, que vendría a ser, pues, ¿no?, la disposición 6-2023. ¿Cuál sería del 2024? ¿Iniciaría desde cero o continuaría, bueno, no, iniciaría desde 1-2024 o continuaría 7-2024? Esa sería mi consulta. Bueno, me ha hecho recordar haciendo mención de las providencias. No sé si les ha pasado a ustedes los que trabajan en el Ministerio Público o los abogados, no me dejarán mentir, que en muchos casos o en muchos expedientes fiscales las providencias no tienen número. Es providencia sin número, solo tiene fecha. También un error por parte de la Fiscalía, porque desde el momento que se apertura una investigación, se tiene que consignar, por ejemplo, disposición 1, apertura de diligencias preliminares de fecha tal, disposición 2. Y en el mismo sentido, la providencia 1, la providencia 2, porque luego, ¿cómo se ubican? ¿Cómo ubicas en qué providencia te pronunciaste sobre un determinado tema si no hay numeración?
Entonces hay un grave error también por parte del funcionario encargado de poner la numeración de las providencias. No ponen el número de las providencias. Providencia sin número de fecha tal. Hay un grave error. Ahora, respecto a la pregunta, por lo menos por la experiencia que tengo, si nace, por ejemplo, una investigación, digamos, de casos complejos, ¿no? Pongamos casos de corrupción de funcionarios, que a veces las investigaciones pueden prolongarse incluso por años. Entonces, frente a ese contexto, para tener un orden correlativo, vas disposición 1, 2, 3, pongamos que culmina en disposición 10 en el año 2023. En el año 2024 todavía no se te ha acabado la investigación, por lo tanto sigues la correlación, pero cambias el nombre del año. Si estás 2024, consignas 2024, pero siguiendo el orden de la numeración de las disposiciones o las providencias o los oficios que se emitan. Así es. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Apolonio. Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Apolonio, ¿puedes activar tu audio? Te estoy dando pase. Bienvenido. Te escuchamos. Buenas noches. Didáctica la exposición de la doctora. Yo tengo una consulta. En las carpetas fiscales muchas veces se presentan los CDs de cámara Gesell. ¿Existe algún protocolo para otorgar este CD o es que simplemente me aproximo a solicitar una copia de este CD? Otra es de que ¿por qué en las carpetas fiscales no aparece la peremnización realizada por médico legista? Muchas veces he revisado carpetas fiscales y estos documentos no existen, especialmente de la peremnización del médico legista. Gracias. Bien. A ver, para el tema de los CIDIs, recuerden que la Fiscalía maneja el formato de custodias, ojo. Y el formato de custodia, por ejemplo, si es un CD, hay que adjuntarlo con su debido formato. Ese es uno. Dos, cuando se quiera hacer el CD, finalmente tiene que ser extraída la información. Hay una diligencia de extracción de información del CD, por ejemplo. Entonces eso queda en acta. Y de esa manera pueden ser anexadas a la carpeta fiscal, la misma que va a ser pasible de lectura por los sujetos procesales. Ahora, respecto a la perenización que me hace mención, sí es correcto, también me ha pasado. ¿Por qué razón? Igualito, nuevamente incidimos en lo mismo, por negligencia del Ministerio Público, porque estos son datos importantes y que son piezas fundamentales dentro del proceso de investigación y eso obligatoriamente, según el reglamento, debería estar dentro de la carpeta principal, que muchas veces no entiendo por qué no las adjuntan o por qué no las precisan, pero igual vuelvo a incidir, eso ya es responsabilidad del funcionario competente, ¿no? En este caso la fiscalía y además accesoriamente del asistente administrativo. Así es, colega. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Maribel. Maribel, buenas noches. Adelante, por favor. Así recuerden también que los participantes tienen los nombres completos. Gracias, Maribel. Adelante. Buenas noches, doctora. Felicitarla por su ponencia. ¿Se me escucha? Sí, sí, le escucho, doctora, gracias. Sí, primero quería, bueno, respecto a la forma adecuada de cómo el fiscal debería supervisar a un asistente fiscal. Ese es su punto, ¿no? ¿Cuál sería la forma adecuada? Asimismo, en cuanto a las carpetas fiscales principales y las carpetas auxiliares, ¿por qué en la práctica no son utilizadas? O sea, en la práctica no son valoradas, digamos, ¿no? Por un tema de orden y, cuáles son los motivos que conllevan a ello. Asimismo, cuando un asistente fiscal procede a recibir una carpeta, un expediente, estas no están foliadas debidamente, ¿cómo podría proceder el fiscal respecto a esa responsabilidad de ese asistente fiscal? Porque si bien es cierto, también recaban los anexos o los anexos de diferentes otros órganos jurisdiccionales, los cuales no están debidamente foliadas.
¿cuál sería la responsabilidad que tenga el asistente cuando entrega a otro asistente fiscal, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, gracias, doctora. A ver, en principio, bueno, al menos esta es una opinión a título personal. Yo creo que todas las personas que trabajan para instituciones públicas tienen derechos y tienen obligaciones. Si fuéramos personas, digamos, conscientes de nuestras obligaciones, no necesitamos de que otras personas nos supervisen o nos alineen para cumplir nuestras funciones. Un profesional ético, un profesional responsable, debe cumplir sus funciones parametradas en su contrato, sin la necesidad de que un tercero venga y te diga qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer. Eso se llama, creo yo, responsabilidad. Y en este caso, el asistente administrativo, el asistente en función fiscal, para efectos de tener un vínculo con la institución que es el Ministerio Público, tiene un contrato administrativo. En ese contrato se establecen una serie de cláusulas donde están parametradas sus obligaciones y también sus derechos, ¿correcto? Y dentro de esas obligaciones está el correcto desempeño de sus labores. Entonces, ante el incumplimiento de estas obligaciones, el fiscal, ¿de qué manera podría supervisar? Bueno, generalmente una llamada de atención, no hace caso a una primera, te envío ya un memorando y una tercera te pongo a disposición del órgano encargado por incumplimiento de funciones, por negligencia, etcétera, para que la autoridad competente ya inicie las acciones legales a esta persona, digamos, entre comillas, negligente, porque toda acción tiene que tener una consecuencia, de lo contrario las personas no van a alinearse, ¿no? Entonces, si hay una persona negligente que no está cumpliendo debidamente sus funciones, entonces va a tener una consecuencia y esa consecuencia será una sanción o una amonestación. Entonces, esa es la forma, creo yo, de que el fiscal fiscalice y supervise que el asistente cumpla sus funciones. Ese es uno. Luego me hizo mención qué es lo que sucede cuando un asistente otorga a otro asistente el expediente fiscal, creo me hizo mención. Lo cierto es que el reglamento establece que las personas que tienen la responsabilidad de custodia, de manejo o de elaboración del expediente fiscal es el asistente administrativo, que tiene funciones diferentes al asistente en función fiscal. Entonces, alineándonos a lo que dice el reglamento, si ambas personas tienen esta custodia, y supongamos que sea el asistente administrativo A y B, entonces pongamos que la negligencia sea de A, que A perdió o extravió un expediente fiscal. Entonces, como la responsabilidad es de dos, en un despacho hay dos asistentes, entonces, ¿contra quién accionas? ¿A quién le responsabilizas de la pérdida de un expediente fiscal? Creo que esa es la pregunta. Bueno, en ese caso, como dije, estas personas deben tener, digamos, en su sistema informático o en sus anotaciones que les sirva de respaldo, quién tiene la custodia o de manera directa, pongamos, del expediente fiscal. Si en un despacho hay dos asistentes, ¿ok? Me estoy dando cuenta que tú estás teniendo actualmente la custodia del expediente fiscal, así que por lo tanto hay que suscribir en este documento que Juanita tiene el expediente de la carpeta tal, número tal, con la cantidad de folios, etc. Entonces cualquier extravío es tu responsabilidad. Y luego si se corre traslado a la otra parte, igualito. Creo que con las anotaciones basta y sobra para deslindar cualquier responsabilidad. Esa sería, bueno, mi recomendación, ¿no? Porque en realidad en el reglamento no establece qué pasa si un asistente administrativo le facilita a la carpeta o el expediente fiscal al asistente en función fiscal, que es el encargado de proyectar, por ejemplo, requerimientos, ¿no? O sea, ¿cómo se da ese trance? ¿De qué manera? Entonces, partiendo de las líneas generales, se entiende que básicamente tiene que ser a través de anotaciones. Es la única forma de tener un respaldo a quién le estás custodiando provisionalmente el expediente fiscal o quién tiene el manejo provisional de esa carpeta o de ese expediente. Muy bien, ese sería.
Muchas gracias, doctora. Tenemos a Violeta. Gracias, Violeta, por activar tu cámara. Adelante, por favor, puedes realizar tu pregunta. Violeta, apagaste tu audio. Nuevamente te voy dando pase. Bienvenida, te escuchamos. Perfecto. Doctora, muy buenas noches, muy bonita su ponencia, muy didáctica. Yo tengo una consulta. Anteriormente, por ejemplo, yo he sido practicante para lo que es el tema del Ministerio Público en el área de delitos de corrupción de funcionarios. ¿Ya? Y bueno, me decían, por ejemplo, que las practicantes estaban prohibidos dentro del Ministerio Público. Entonces, la duda es que, ¿qué pasaba, por ejemplo, si control interno encontraba una practicante dentro de la fiscalía? ¿Qué medidas tomaba? O toma, mejor dicho, el control interno. Bueno, en realidad desconozco si está prohibido que un practicante labore en el Ministerio Público. Mal haría en darte una respuesta concreta en este momento. Lo que sí está, es más reglamentado, es que los cesigristas sí hacen sus prácticas o su trabajo remunerado además por el Estado en Ministerio Público, Poder Judicial o cualquier otra entidad pública. Pero practicantes propiamente, no sabría decirle, pero lo cierto es que incluso hay una ley que regula las prácticas remuneradas. Si son prácticas remuneradas y además que se encuentran legisladas, yo creo que por ese lado no habría ningún inconveniente. El problema vendría cuando sea un practicante digamos, no remunerado, ¿no? Entonces ahí vendría el tema de cuestionamiento. Pero si es un practicante remunerado, además manejado por recursos humanos, creo que no habría ningún inconveniente. Pero es un tema que es importante averiguarlo, ¿no? Lo cierto es que hay una ley para las prácticas remuneradas. Si fuera ese el caso, yo creo que no habría ningún inconveniente, porque ahí está reglamentado. Pero si no fuera el caso y que sea un practicante X sin remuneración o sin seguir los pasos eh, por parte de recursos humanos, que es el encargado de redistribuir o manejar a las personas, bueno, ahí vendría el problema, ¿no? El tema. Excelente, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Qué Sí. diferencia hay en funciones entre un asistente de función fiscal y un administrativo? Gracias. Muy bien. Básicamente en el contrato que tiene el asistente administrativo y el asistente en función fiscal es totalmente diferente. El asistente administrativo, en líneas generales, como su mismo nombre dice, es el asistente administrativo, básicamente de eh, recibir escritos, dar atención al público, digamos, cautelar quizás los expedientes, registrar cualquier consulta del público, etcétera. Tiene netamente funciones administrativas. Sin embargo, el asistente en función fiscal está más ligado a un tema de fondo. Digamos que es como el brazo derecho del fiscal, ¿no? Y algunos dicen que el asistente en función fiscal es el que trabaja, es el que hace todo. Entonces, el asistente en función fiscal sí tiene las funciones, por ejemplo, de proyectar, ¿no? Disposiciones, providencias y realizar actos de investigación que se señalen en una determinada disposición, ¿no? O realizar actos que la fiscalía, que el fiscal a cargo disponga. Pero ellos no firman, por ejemplo, las disposiciones o las providencias, pero tienen las funciones de proyección sobre todo, pronunciarse sobre el tema de fondo de la materia que se viene investigando. Muy distinto al asistente administrativo que no tiene esa función de pronunciamiento de fondo, por lo menos según los contratos CAS que he revisado, ¿no? Pero a veces en la práctica la situación también es diferente. El asistente administrativo hace las proyecciones y no, es una coordinación ya interna de los funcionarios. Pero según los contratos administrativos, el asistente en función fiscal yo lo relaciono con las funciones propias de desarrollo de fondo de un determinado caso y el asistente administrativo básicamente se encarga de la fase administrativa, ¿no? Recepción de documentos, entrega de copias, etc. Así es. Muy bien, doctora. Tenemos a Robert, pero no tiene activo su cámara. Maribel, buenas noches. Adelante, por favor.
Gracias. Maribel, ¿puedes activar tu audio? Bienvenida. Sí, por comentario nada más, yo manejo lo que es como asistente fiscal, pero también estoy como asistente administrativo. Es un tema interno ya dispuesto por la fiscal, ¿no? Sin embargo, manejo ese rol de proyecto las disposiciones, ¿no? Hago las providencias y paralelo a ello también, proyecto los posibles acusaciones o sobreseimientos, ¿no? O caso contrario, de repente podría haber un requerimiento mixto. Es por un tema de comentario nomás. Es verdad que sí, el fiscal lo maneja de manera interna. Sí, 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 es correcto. En realidad, el trabajo fuerte, creo yo, es de los asistentes, ¿no? Y, valgan verdades, en estas instituciones públicas, claro, hay personas idóneas, probas que trabajan y realmente la remuneración que reciben por parte del Estado está incluso, digamos, muy ínfimo, ¿no? Pero también hay personas que lastimosamente no cumplen sus funciones como debería ser, y esas son las consecuencias de los comentarios que anteriormente hice. Pero como dice la colega, es cierto, por coordinación o por disposición interna de la fiscal, puede el asistente administrativo a veces cumplir las funciones del asistente en función fiscal o viceversa, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que establece el contrato propiamente, dentro de las obligaciones o los derechos o las funciones propiamente, está relacionado a un tema de fondo el asistente en función fiscal y toda la parte administrativa, el asistente administrativo, valga la redundancia. Muy bien, gracias por la acotación. Sí, y gracias también, Maribel. Tenemos a Robert, pero Robert, lamentablemente no te puedo dar pase al audio si no tienes cámara. Ah, ahí está. ¿Cómo estás, Robert? Qué gusto y también verte por cámara. Adelante, por favor, tu pregunta. Buenas noches, doctora. Saludarla por su ponencia. Mi pregunta va en base a que yo, por ejemplo, presenté un escrito de apersonamiento de un caso, ¿no? Ujú. Y dentro del escrito de apersonamiento yo fijé domicilio procesal y fijé correo electrónico. Pero cuando el fiscal se pronuncia, solamente se pronuncia o sea, ahí también fijé diligencias que quería que se realicen. Pero el fiscal solo se pronuncia en su providencia por el domicilio procesal y el correo, ¿no? Eh, Además de eso, el fiscal solo me notifica, ya, en base a eso se notifica solo al correo de la abogada, pero en esa misma fecha se notifica tanto las providencias de mis escritos como la disposición de archivo, pero solo al correo electrónico, más no al domicilio procesal de mi abogada. ¿Es válido o no es válido? ¿Qué recurso puedo presentar? A ver, quiero entender un poco la pregunta. Me dice que usted presentó el apersonamiento a un caso señalando su domicilio procesal, su correo electrónico y bueno, Claro, número citando telefónico. una serie de diligencias a realizar. Entonces, en atención Así. a ello, el fiscal se pronuncia sobre su domicilio y su correo electrónico y notifica a la abogada, me dice, a otra persona, a otra abogada. No, o sea, notifica a la misma abogada y también a la parte, pero solo a su domicilio procesal. Pero ese mismo día notifica la providencia donde provee mi escrito y además la disposición de archivo. Ujú. Y Muy bien. donde solamente... Claro, se entiende para efectos de presentar, pongamos, una queja de derecho ante la disposición de archivo preliminar, a eso se refiere, ¿verdad? Lo cierto es que, bueno, hay las notificaciones deben notificarse básicamente en el domicilio procesal que fija un determinado investigado a través de su abogado defensor. Entonces, la contabilización en todo caso del plazo para efectos de impugnar o presentar una queja de derecho ante una disposición de fiscal de archivo, por ejemplo, tendría que contabilizarse desde la notificación correcta al domicilio procesal que se señala en el escrito de apersonamiento. Pero también está permitido la notificación a los correos electrónicos, siempre y cuando en el apersonamiento se haya precisado de manera expresa
que las ulteriores disposiciones o providencias que se generen en la investigación debe ser única y exclusivamente notificado al correo electrónico. Si fuera así de manera expresa en el apersonamiento, entonces se da por cumplida o por válida la notificación al correo electrónico. Muy bien, doctora. Tenemos a Fidel Marco, pero no tiene activo su cámara. Ahí nuevamente, estimado Fidel, puedes activar tu audio. Bienvenido. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, doctora, en el caso de las carpetas foliadas, me he podido percatar que algunas hojas vienen con las dos caras, eh, al derecho y al revés. ¿Se folian la cara que está enfrente o ambas caras? O se saltea la página, doctora. Si podría. Ah, muy bien. Dependiendo, por ejemplo, si la disposición uno tiene 10 hojas, supongamos, pero esas 10 hojas están pues en ambas caras, entonces la foliación es en ambas caras. Pero por un tema de orden debería ser hoja por hoja, ¿no? Pero si el contenido de manera correlativa está en ambas caras, la foliación tiene que ser uno, se entiende al reverso dos, que es más complicado, creo yo, pero si el contenido es correlativo, la foliación tiene que hacerse en ambas caras. Ujú. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional? Ya que estamos cerrando la presente sesión de clase, estimado Mario Puente, creo que estás manejando. No puedo darte pase al audio. Agradezco tu gentil comprensión. ¿Sí? Tenemos, a ver, Andy Arones. Sí, hola, buenas noches. Adelante, por favor, puedes realizar tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Eh, Primero comentario y después una pregunta que habían preguntado si estaba prohibido los practicantes. Acá en sede Lima Norte sí está prohibido. Yo estaba de practicante prácticamente en un tiempo, de ahí me volvieron voluntario, hice la convocatoria voluntario para poder laborar tranquilamente por tema de que el control interno no te permite que estés como practicante. Mm, Más que nada que es por la reserva de las carpetas, que la mm, investigación es reservada, por ese motivo. mm. Ahora, doctora, una pregunta acerca sobre las calificaciones de las carpetas, bueno, para poder pronunciarnos cuando llega una denuncia, ¿cuántos días tenemos para calificar, o al menos para pronunciarnos cuando recepcionamos la carpeta? Yo me guío con 2 días porque mi sistema de gestión fiscal me indica que son 2 días. Y también para acerca de los proveídos, si me presentan escritos, ¿cuántos días tengo para proveer un escrito? Muy bien. A ver, bueno, gracias por la aclaración, por la información. Ya nos ha quedado claro que por cuestiones de reserva del caso, claro, no están permitido la participación o la incorporación de practicantes. Entonces, si es cesigrista o si es un practicante remunerado y además redistribuido por recursos humanos de la entidad del Ministerio Público, o cuando se trate de un voluntariado, sí está permitido, ¿ya? Entonces, cualquier otro practicante, ya sea porque es un conocido o etcétera, no está permitido, por lo menos en el Ministerio Público. Ahora bien, respecto a la pregunta, el sistema de gestión fiscal es como un contrato de adhesión, es un sistema ya parametrado, ya establecido, que incluso ahí te permite hacer el control de plazos de un determinado caso. En ella se establecen 2 días para la calificación y bajo ese contexto es que uno tiene que emitir un pronunciamiento si es que procede para dar inicio a la emisión de la disposición 1 donde se aperturan las diligencias, ¿correcto? Entonces, siguiendo el lineamiento de ese sistema de gestión fiscal. Ahora bien, respecto a los escritos que se presentan al despacho fiscal, no hay un parámetro establecido cuánto es el plazo, pero lo cierto es que no pueden exceder más de 48 horas.
tomando de referencia a la ley 27444, donde establecen los plazos para efectos de dar respuesta al administrado. En este caso no hay un plazo o una regulación específica que cuántos días tiene el fiscal para efectos de proveer o atender la solicitud. No existe parametradamente hasta donde yo tengo conocimiento. Entonces, siguiendo las líneas generales del procedimiento administrativo general, son 48 horas. Entonces, bajo ese contexto es que debería proveerse los escritos. Y además también, me olvidé, además también la ley orgánica del Poder Judicial establece que todo escrito presentado por los sujetos procesales deben proveerse dentro del plazo de 48 horas bajo responsabilidad. Entonces, haciendo una aplicación sistemática, podríamos decir que igual en el Ministerio Público tienen el plazo de 48 horas para proveer cualquier escrito que presente el abogado defensor o además el abogado de la parte agraviada. Ujú. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles son los perfiles para ser asistente en función fiscal y también tener el manejo de un expediente fiscal? Gracias. Claro, bueno, el perfil, los requisitos lo establece la misma convocatoria que hace la institución, de acuerdo a las necesidades que pueda tener en las bases, porque hay bases para las convocatorias de contratación, para el asistente administrativo, para el asistente en función fiscal. Eso va a depender ya de la comisión que establezca los requisitos o los perfiles que se necesita para postular a una plaza de asistente en función fiscal. Puede ser egresado, puede ser bachiller, no sé, esos parámetros ya lo establece la comisión de proceso de convocatoria, ¿no? Así es, pero lógicamente tiene que ser un estudiante de derecho, o un egresado o un bachiller, ¿no? No puede ser, pues, una persona que estudie, por ejemplo, economía o un ingeniero, ¿no? No tienen el conocimiento o la base, por lo menos, para efectos de conocer un proceso de investigación que requiere única y exclusivamente conocimiento jurídico, y eso es el derecho, ¿no? Y referente al expediente fiscal, doctora, Eh, el expediente fiscal, disculpe, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Me olvidé? ¿qué conocimientos tiene que tener? Justo uno de nuestros participantes por Facebook nos comentaba, ¿qué conocimientos tiene que tener una persona para conocer el expediente fiscal? Básico. Lo básico, remitirse al artículo 134 de nuestro Código Procesal Penal, donde nos dice qué actuaciones fiscales deben contener un expediente fiscal. Ya les hice mención también cuál es la definición del expediente fiscal. Y otro punto es que tienen que conocer obligatoriamente el reglamento que aprueba, el reglamento para la carpeta fiscal que aprueba la Fiscalía de la Nación. Ahí están parametradas artículo por artículo respecto a la formación, respecto a la custodia, respecto al monitoreo, respecto al traslado del expediente fiscal o la carpeta fiscal. Entonces, el asistente administrativo, perdón, el asistente administrativo o el asistente en función fiscal que desee trabajar en el Ministerio Público tiene que conocer básicamente estas directrices, estos lineamientos. Si uno conoce esto, estoy seguro que va a hacer perfectamente su labor como asistente en función fiscal o administrativa. Muchas gracias. Y si me permite acotar también, asistente administrativo propiamente, yo creo que también tiene que conocer básico la ley del procedimiento administrativo general. Básico. Muchas gracias, doctora. Y doctora, vemos que también usted maneja varios casos y más en temas delitos contra la administración pública, organización criminal, y vemos muchas veces una carpeta que varios tomos, ¿correcto? Contiene, que a veces puede tener más de 40 tomos, según los investigados también. Entonces, doctora, ¿cuál es la forma más correcta para que un bien abogado de la defensa o el asistente de función fiscal pueda analizar ese expediente o denominado también carpeta fiscal para que lo pueda tener claro desde el inicio? Gracias. Muy bien. Yo creo que eso ya es un tema
estrategia de cada abogado. Pero quien habla, por ejemplo, cuando asumo la defensa de un determinado caso, mi primera regla es apersonarme y segundo, solicitar la copia de toda la carpeta fiscal desde el tomo 1, desde Fojas 1 hasta el último tomo. Así sean 100, 200, 300 tomos, pero las tengo que solicitar. Porque un abogado, para efectos de que ejerza una buena defensa en beneficio de los intereses de una persona que te confía su libertad, entonces tiene que conocer el caso. Y la única forma, colegas, de conocer el caso es hacer lectura íntegra del expediente o la carpeta fiscal. Yo he visto colegas que van y leen la disposición de diligencias preliminares para ver qué diligencias se van a realizar, o la disposición de formalización de la investigación preparatoria, o algunas declaraciones, y con ello es suficiente. Para mí no es, por lo menos yo no trabajo de esa forma. Creo que lo correcto es conocer el caso desde Fojas 1 hasta el último. Esa es la única forma de conocer el hecho, y conociendo el hecho, estoy seguro, estimados colegas, que ustedes van a poder preparar bien primero al investigado para efectos de que cuando rinda su declaración sepa cómo defenderse o cómo responder las preguntas de manera correcta. Porque si uno hace la lectura de manera aislada o de manera muy efímera, el expediente fiscal, la mente es frágil, no se te puede quedar en la cabeza todo. Entonces, ¿toma un tiempo? Sí. ¿Es un gasto económico para el cliente? Sí. Pero si la persona quiere que lo defienda bien, tiene que alinearse a las disposiciones del abogado. Y mi forma de trabajo es solicitar copia de Fojas 1 hasta el último, luego hago la lectura de la carpeta, hago el análisis, hago el cotejo con la jurisprudencia, etcétera, para tener una estrategia de defensa. Tienes una estrategia de defensa, recién es el momento propicio para que decidas si tu investigado va a declarar o guarda silencio. Y si va a declarar, tienes que prepararlo. Pero si no conoces el caso a profundidad, créeme que no vas a poder prepararlo correctamente y en consecuencia no vas a poder ejercer una buena defensa. Por lo menos esa es la forma de trabajo de quien habla, pero quizás hay otros abogados que tienen otra forma de trabajar y que les resulta muy bien, así que bienvenido, ¿no? Eso sería Rídel. Muy bien, doctora, muchísimas gracias y damos por culminado la presente sesión de clase. Muchísimas gracias, Rídel, muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que, bueno, haya contribuido en algo y que les sirva de algo. Cualquier, no sé, ayuda, etcétera, me pueden contactar. En cualquiera de las redes me ubican como Judith Ramírez Salas. Y bueno, les deseo éxitos, colegas, y me alegra mucho que hoy día lunes, siendo ya casi 10:30 de la noche, estén conectados gran cantidad de participantes. Eso demuestra el interés que tiene de superación, de capacitarse, porque el derecho es bastante amplio. Nadie es erudito en todo, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, incluso de los que saben más, de los que saben menos, pero lo importante es ir mejorando y así ejercer de la mejor manera en el lugar o en el contexto en el que nos encontremos, ya sea como asistentes, ya sea como fiscal o como abogado defensores. Muchísimas gracias, ya nos estamos viendo seguramente en una próxima sesión. Cuídense mucho, hasta luego.